Hoy les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de este podcast de Idionautas, navegantes de ideas. Yo soy el conductor y el único que sale en todos los videos y capítulos del podcast, Ángel Arauz. Y el día de hoy quise hablar un poco del tema de los totalitarismos, la narrativa detrás de ellos y del cómo es que estos son propiciados, desde mi punto de vista, ¿no? Claramente, la dinámica de Idionautas es que no hay guión, voy tratando de explicar el tema, nos vamos a ir tratando de encontrar la idea. No, no existe una línea como tal. Casi todo va brotando acá de la cabeza. Por el mismo motivo, hay citas a veces de vez en cuando. No cito autores por lo general. Muchas veces viene de parte de conclusiones o mías o de cuestiones ya más académicas que me ha tocado leer. Es entonces cuando ya entran los autores a los cuales citar para tener un marco de referente y no solamente un marco teórico y no solamente un, ¿cómo decirlo? Argumentos que me ayuden a dar pie a mi punto de vista. No. Cuando hablo de totalitarismos, tenemos que empezar a separar dos cosas y es aquí cuando tenemos que meternos en una cuestión de la ciencia política, que es mi área de estudio, que es la diferencia entre Estado y gobierno. Cuando a veces, por ejemplo, dice, es que vivimos en un narcoestado, que esto y que lo otro, aquí en la situación de México, la situación nacional, que dicen lo de es que estamos en un narcogobierno, es que estamos en un narcoestado. Cuando dicen narcogobierno, ok, podemos dar un poquito el beneficio de la duda, pero cuando dicen narcoestado, hay que dividir lo que es el estado de lo que es el gobierno o el régimen. El estado es la estructura, ¿no? La estructura subyacente, la cual se puede ver a través de la constitución. La constitución es la que dice cómo se organiza el estado, cómo se estructura. Por ejemplo, a partir de los artículos, no me acuerdo exactamente, no soy constitucionalista de que me sé todos los artículos de la constitución, me sé el primero, el tercero. El primero es el que habla de los derechos humanos, de los que está suscrito la constitución, por ejemplo, de que, por ejemplo, los derechos son universales, son intransferibles, se reconocen los derechos humanos dentro de la, bueno, que México reconoce y de los tratados de los que México forma parte, eh, que también el artículo tercero, que habla del derecho a la educación, y el artículo 123, que es la Ley Federal del Trabajo, o el que ya da pauta a la Ley Federal del Trabajo. Pero como tal, a ver, hay artículos que, por ejemplo, están en la parte de los artículos 30, 30 por allá, están también los de elecciones. No me acuerdo si es el 33 o el 34. No vamos a hablar de artículos, ok, me voy a centrar porque hoy estamos hablando de totalitarismos. El Estado, el Estado mexicano, por ejemplo, su estructura se encuentra a partir de los artículos 74 por allá, 75, donde ya empiezan las secciones, ¿no? Poder ejecutivo, legislativo y judicial. Esos tres, las tres divisiones de los poderes del Estado, que viene después de que se establece lo constituyente, o sea, la constitución, viene en parte del espíritu de las leyes de Montesquieu. Montesquieu fue un filósofo francés, un pensador francés de la época de la Ilustración, el cual sostenía en su libro, especialmente en el espíritu de las leyes, que para evitar la concentración de poder en una sola figura, en una sola entidad, tenía que dividirse en tres. Un poder legislativo, encargado de redactar las leyes, de llevar a cabo los procesos del presupuesto y todo eso. El Poder Judicial, el encargado de impartir justicia y el encargado de interpretar la Constitución y hacer cumplir la ley. Y el Poder Ejecutivo, que era el encargado de administrar los bienes del Estado, el ejército, la seguridad y todo lo demás, ¿no? Con la partición en esos tres poderes es lo que bueno, se planteaba dar fin a lo que era, bueno, la monarquía absolutista, que de absoluta no tenía nada. De hecho, tenemos que recordar un poco que la idea de tres poderes o de dividir las facultades de un gobierno, bueno, no, de un gobierno no, de una estructura, de un estado o un protoestado, por ejemplo, en las polis griegas, ya existía una especie de división de poderes en uno ejecutivo, bueno, más que ejecutivo, dijéramos, pues eran asambleas, las asambleas populares de la polis, donde se escogían a los cargos, que era más legislativo y judicial, ¿no? Había como esas dos ramas, y acaso el ejecutivo, pues ya era la figura, pues de, por ejemplo, Pericles, que podría decirse que sería una figura ejecutiva en una forma más, no diría primitiva, sino originaria del término, ¿no? Una forma más antigua del término, no tan
conceptualizado o contemporáneo como lo entendemos ahora con Montesquieu. Así que, Estado es estructura. ¿Y qué es el gobierno? ¿Qué es el régimen? Bueno, esa estructura necesita tener representantes, ¿no? La estructura da pie a las instituciones están regidas por personas, las personas conforman un gobierno, ¿no? ¿Qué tiene el Estado? Población, territorio, marco, un montón de factores. Y el gobierno es cómo se organiza, cómo se va a organizar la estructura. Por ejemplo, en Estados Unidos ahorita mismo tienen un gobierno de cierto porte, en México tenemos otro gobierno de cierto porte, y es ahí cuando se entiende la división entre la estructura, ¿no? Lo que es la casa y quienes la habitan o quienes la manejan. Creo que esa es una buena metáfora. La casa, el Estado es la estructura, la casa, ¿no? Que hay en la casa, qué habitaciones, cómo está organizada. Pero el gobierno es cómo se maneja esa casa, ¿no? El- esa también da pie a poder hablar de esto porque buena parte del origen de los totalitarismos se debe a la figura de la familia, ¿no? Hay que entender que la familia, dentro de lo social, la familia es un núcleo. Incluso hablando en términos más, no diría eh, biológicos exactamente, sino en términos, bueno, es la estructura base de la familia. Porque luego del individuo, el individuo, o sea, tú, yo, cualquiera que pueda estar viendo este video, viene la unión. La primera base de una unión es la familia. O sea, dos individuos se juntan, tienen descendencia, esa descendencia son los hijos, y esos hijos tienen a su vez hijos, y ese es un núcleo familiar. Y por lo general el núcleo familiar está dirigido por uno de los dos individuos, ya sea padre, madre o como se quiera organizar. Y este es el que tiene el control o lidera el grupo, o también puede que el grupo cada quien tenga su opinión, pero siempre hay una figura central, ¿no? Que es la que tiene el mando. Con la evolución, con el paso de los siglos, de los milenios, cuando se van ampliando los grupos familiares y se hacen estos clanes, o sea, dos familias, tres se empiezan a juntar en un solo grupo y empieza a verse la conflictuación de los poderes, ¿no? Porque cada familia tiene una cabeza, o sea, alguien que lidera. Luego, el paso de los siglos, se hacen más grandes los grupos, se hacen tribus, las tribus se asientan una vez que bueno, que se conoce la agricultura, que se domestica o se aprende la agricultura. Y a través de la agricultura y de domesticación de los animales, ya se hacen núcleos urbanos, ya se hacen asentamientos ya más elaborados, y mientras más gente sea, más compleja se hace la estructura. Hay que entender que la estructura, mientras más compleja es, más aditamientos requiere, ¿no? Cuando son una familia, es por ejemplo papá o mamá o quien sea, ¿no? Uno toma las decisiones del grupo porque es un grupo muy pequeño. Son, pueden ser 5 o 6 individuos, 12, incluso puede ser hasta 20 individuos. Hasta ahí, una cabeza, puede haber dos, es suficiente. Cuando ya son de clanes, ya tienen que ser más individuos, ya tiene que ser más las decisiones que se toman. Y el núcleo ya no es tan fácil de definir como cuando existía la familia nada más. O sea, que éramos unos cuantos. Ahora somos más conviviendo con personas con costumbres distintas, con distintas formas de pensar. Y cuando damos el paso a lo que, por ejemplo, en la antigua Grecia fue la polis, ya no estamos hablando de un núcleo cerrado o un núcleo pequeño, sino que hablamos de decenas o cientos de personas conviviendo en un mismo espacio geográfico. Y es aquí cuando ya se necesita una organización más formal. Es, por ejemplo, en el derecho que se empieza a estudiar cómo este surge a través del Código de Hammurabi, por ejemplo, que es, por ejemplo, ya son las leyes dictadas por el rey Hammurabi. Se supone que ahí estipula, por ejemplo, criterios básicos de convivencia, la norma social. ¿Por qué? Porque una vez que se abandona la simpleza, podría decirse, del liderazgo de una familia, y tienes que convivir con gente que ya ni son tu familia y muchos de ellos no los conoces directamente o no tienes una relación tan cercana biológica o emocionalmente hablando, es aquí que se requiere ya un sistema o una estructura legal
una estructura, o sea, primero nace la política, luego viene el derecho, para que toda esta sociedad permanezca unida, ¿no? Vamos a dar un salto temporal gigantesco a cuando ya estas ciudades se expanden porque la ambición de tener más o la ambición acompañada de la necesidad, que aquí es uno de los términos que subrayé, la necesidad, se expande. Porque la sociedad se expande, ¿no? Pasamos de tener ciudades, o sea, de la familia a la ciudad y de la ciudad a los asentamientos, ya sea rural o urbe, o sea, con mucha gente, un aglomeramiento y una estructura de edificación mucho más amplia, a la nación. Cuando empiezan a surgir los países, podríamos decir que ya se necesita un orden, un sistema mucho más amplio, porque ya no estamos hablando de una ciudad, estamos hablando de territorios enormes, de muchos kilómetros, que una sola persona, o sea, no tiene control total. Creo que uno de los mejores ejemplos en la Edad Antigua sería Egipto, los egipcios que tenían pues sus redes de ciudades, el faraón, todo esto, la corte a veces era itinerante. ¿Qué era una corte itinerante? Una corte itinerante en la época incluso medieval siguió existiendo, era que no tenía un punto fijo o una capital administrativa única. Por ejemplo, en España, la capital no siempre fue Madrid. Hubo un tiempo que fue en Toledo, otro tiempo que fue en Asturias, otro tiempo que fue en Granada, otro tiempo que fue en Sevilla. La capital era itinerante, o sea, se iba moviendo porque era un territorio amplio y no podían concentrar el núcleo administrativo en un solo lugar porque necesitaban estar pendientes de todo y poder abarcar toda la nación, todo lo bueno, todo lo que viene siendo las tierras o los territorios del soberano. La religión jugó un papel crucial en la formación de las sociedades humanas. Los egipcios no solamente tenían una cultura similar, sino también dioses similares. Y el faraón, de hecho, cumplía un papel de deidad, porque el faraón se veía como un dios aquí en la tierra o un emisario de los dioses aquí en la tierra, lo que viene siendo el derecho divino a gobernar, que le da el poder al soberano para poder mandar a los demás. Yo tengo la teoría, yo poseo la teoría, de que la democracia no surgió en Atenas y que en realidad pues tiene más lógica que en algún punto entre todos estos grupos familiares alguien dijo, necesitamos quien nos lidere. ¿Quién debería ser? Puede que en algunos se hayan dicho, pues el más fuerte o el más listo. Puede que en otros, si alguno se le haya ocurrido de que, oye, ¿por qué no elegimos entre toda la bola de nosotros quién debería ser el líder? O sea, obviamente, como la mujer es la que se encarga de estar acá, pues, o si no, pues hubo sociedades matriarcales, de hecho, y en descubrimientos más actuales se ha descubierto que en algunas partes de la India hubo sociedades o ciertos lugares que tenían una norma social, una orientación más hacia lo matriarcal, porque en parte tiene lógica, la mujer se queda, la mujer tiene la labor más administrativa del hogar, el hombre va a la guerra, se anda matando allá en la frente. Pero pongamos el ejemplo más común, que es el patriarcal, ¿no? Entre los hombres de aquí del grupo, de los clanes, vamos a elegir un líder. En algún momento con el surgimiento de las religiones organizadas, ya sea politeístas o monoteístas, de hecho la primera gran religión monoteísta fue el judaísmo, ojito ahí, surge esta necesidad de validar el dominio del líder. En determinado momento alguien dijo, no, pues es que también, o sea, ¿y tú por qué deberías ser el que nos está mandando? ¿Por qué no puedo ser yo o puede ser cualquier otro? Una pregunta muy válida. Pues es aquí cuando alguien que quiere conservar el poder y ve que existe una narrativa o una religión, lo que tiene que hacer es que Dios me quiere a mí, que los lidere ustedes, Él me envió a mí y yo voy a ser el que los mande. ¿Qué es esta estructura? Una pirámide. En la cúspide de la pirámide o incluso por arriba de la pirámide está Dios. Luego está en la punta yo que los voy a mandar a todos ustedes, bola de mortales insignificantes e inservibles. Y luego un grupo de sacerdotes y de nobles que sustente mi mandato. ¿Por qué? Porque ellos van a administrar mis bienes y la voluntad divina que viene a través de mí. Y luego vienen todos ustedes demás. O sea, la masa o lo que viene siendo el grupo. Luego
podemos hablar del surgimiento de la economía, lo que viene siendo la esclavitud como primera fuente de trabajo. La esclavitud, pues tiene sus pautas, ¿no? O sea, la organización social anterior a ella, pues no sabríamos decir muy bien, no me tocó vivir en aquel entonces. Hay registros que deberíamos de analizar. De hecho, creo que sería muy muy buena temática para un episodio posterior, el surgimiento del trabajo, la esclavitud o los medios de producción, como dicen. ¿Cómo vamos a llegar, luego de toda esta introducción que llevamos 15 minutos hablando de la formación de las sociedades, hasta el totalitarismo? Yo hace varios días, el 12 de julio, de hecho, empecé a escribirlo a finales de junio, lancé en mi Drive, bueno, en un documento de Drive, una reflexión mía sobre el fascismo. Esa reflexión sobre el fascismo no era tanto hacia la lógica fascistoide o el fascismo, que yo siento que tuve algunas erratas por ahí, pero me sirvió mucho para dar un esboce, un primer esquema a todo lo que vamos a hablar hoy, pero en la cual dije que el fascismo no es solamente, si lo analizas de la historia, muy bien, ¿no? Porque está el fascismo histórico, el fascismo económico, lo que viene siendo la identidad teórica o más estructural del fascismo. Yo me quise centrar en lo narrativo. ¿Cómo es que permitimos que surja el fascismo? Ahora sí ya vamos a entrar al meollo del asunto y es la narrativa. Los seres humanos somos muy simbólicos y esto tiene un porqué. Es más, los seres humanos somos muy simbólicos porque es nuestra forma de aprender. ¿Cómo haces que la siguiente generación sepa qué fruta, qué animal, qué cosas puede comer, qué cosas los puede comer, qué es depredador, qué es bueno, qué es malo, a través de explicar o contar? Como lo que estoy haciendo ahora mismo. Estoy contando un tema o explicando un tema. Y aquí ya estoy con una narrativa. Desde el momento que inicié este video, al explicarles algo a ustedes o contarles, ya estoy sosteniendo una narrativa, en mayor o menor medida. Cuando estos grupos humanos se empiezan a organizar, viene la tradición oral, el surgimiento de la cultura oral, no necesariamente escrita. La cultura escrita pues ya viene, por ejemplo, con Sumeria y la épica de Gilgamesh, por ejemplo, que fue uno de los primeros, de las primeras historias escritas y ya bien documentadas que tenemos, que les recomiendo leerla, muy interesante. Muchos mitos, mucha de la cosmovisión que tenemos ahora viene de los sumerios. O sea, por ejemplo, Adán y Eva viene de los sumerios. Toda la cosmología cristiana también viene. O sea, no, las cosas no surgen de la nada. Es como René Descartes que dijo que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pues lo mismo con las narrativas y los simbolismos, que es lo que venimos a explorar hoy. A ver, está la tradición escrita, está lo que viene siendo todo esto, y empiezan a comunicarle los peligros, las cuestiones que vienen siendo... Dios, perdón. Un segundo. Empieza a explicarse lo que viene siendo bueno y malo para la sociedad, lo que es un peligro, lo que se necesita. ¿No? Ahí está. Necesitaba un momento para ir a beber agua. ¿Qué me quedé? Voy a hacer un pequeño corte para poder hablar del maniqueísmo. Tal vez necesite acercar esto y poner el micrófono aquí en la ropa. Ya lo veré. ¿Qué es el maniqueísmo social? Primero voy a decir de dónde me basé para inventarme este término que me gusta utilizar mucho en mis textos. El maniqueísmo fue una religión que luego se logró extrapolar a las creencias de otras, en la cual se sostenía, viene de un profeta llamado Mani, y este sostenía que había una lucha perpetua entre dos fuerzas, bien y mal, ¿no? Y estas fuerzas siempre estaban en constante conflicto y nosotros somos los buenos y ellos son los malos. Por ejemplo, Dios es la bondad, Dios y su promesa de un reino eterno es la bondad y nosotros como buenas personas tenemos que luchar por esa promesa para vencer al mal. Y el mal es todo lo que está en contra de Dios, todo lo que está en contra de lo que es correcto y tenemos que derrotarlo o eliminarlo. Ok,
¿Y qué es el maniqueísmo social? En la política, a mí me gusta mucho decir que las ideas son buenas, pero es mejor ser realistas. Muchas veces los políticos, y eso es algo que quiero ver con Rebelión en la Granja, no usan las ideologías porque realmente crean en ellas, sino porque sirven. Y hablamos anteriormente cómo el faraón o todas las autoridades llegaron a tomar la religión y a sus sacerdotes o a quienes profesaban la religión para dar validez y legitimidad a sus gobiernos. Lo mismo sirve para una ideología. Voy a citar a Nietzsche. Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. Llegó un punto, diré que en el siglo XIX, que es donde más se puede ver esto, que el orden religioso, que en Occidente fue más de la mano con el cristianismo durante siglos, desde la época de la caída del Imperio Romano, lo que fue la Edad Media, el Renacimiento, hasta parte de la época contemporánea, en la cual el cristianismo dotaba al rey, al soberano, de lo que era el derecho divino o la capacidad divina para gobernar, porque Dios quería que él administrara los bienes en la tierra, ¿no? ¿Qué ocurre cuando las monarquías empiezan a caer y surgen las repúblicas? Que no es que Dios se muera en el sentido literal, sino que queda un vacío conceptual y de poder o de legitimidad para los estados o los gobiernos que vengan después de las monarquías porque ya no existe la figura del derecho divino. Y ahora viene la figura del Estado. Y es algo que personalmente en mi obra La apoteosis del ser me gusta explorar. La apoteosis no del ser, sino del Estado. Como tras el final de la religión, como tras el final de Dios como marco de la sociedad, como fin de la norma social, viene el Estado. Y el Estado está compuesto por individuos. Individuos con intereses que van a tratar de aprovechar la necesidad de la sociedad para imponer sus intereses. ¿Y qué hacen estos individuos? El Estado no. El Estado es una estructura, como un templo. El templo también es una estructura. ¿Qué pasa tras la muerte de Dios? Que el Estado se vuelve el nuevo templo. La Constitución se vuelve los nuevos mandamientos y la ideología se convierte en la nueva Biblia o dogma. Las ideologías no son malas, las ideas no son malas, pero llega un punto peligroso, y es lo que quise referirme cuando escribí mi corta reflexión sobre el fascismo, en el cual la ideología se transforma en un dogma, y quienes no estén de acuerdo contigo son los enemigos, los herejes, y el sujeto a vencer para erradicar el mal del mundo. Es aquí cuando quiero entrar en Rebelión en la Granja porque es la que más me va a servir para explicar todo esto. ¿De qué trata Rebelión en la Granja? Está escrito como si fuera una fábula para niños. Bueno, no tanto para niños, sino una fábula, ¿no? Que es una fábula que utiliza muchos sujetos metafóricos, que utiliza muchas figuras, em, alusivas, que tiene mucho simbolismo. Y muchos critican a George Orwell que, por ejemplo, los que están en la izquierda han criticado de que iba en contra de la Unión Soviética, era una persona de derecha que defendía al sistema capitalista. Luego los que estaban a favor de Estados Unidos, o sea, en Estados Unidos dijeron que George Orwell era comunista, en la Unión Soviética dijeron que era una amenaza capitalista. Cuando tú llegas a hacer que dos extremos se sientan incómodos contigo, es que algo estás haciendo muy bien. ¿Por qué? Porque estás señalando las posturas o lo que viene siendo las costuras incómodas de el sistema o del dogma. George Orwell escribe Rebelión en la Granja para hacer, en su punto más superficial, una crítica a la Unión Soviética de Joseph Stalin. ¿Quién es Joseph Stalin? Stalin, o bueno, su nombre real era mucho más largo, era una persona de Georgia que llegó a volverse el básicamente el señor supremo de la Unión Soviética, que tenía todo el poder dentro de la URSS. Luego de la muerte de Stalin, él empezó a ascender, expulsó a León Trotsky, empezó un conflicto. Stalin era también tan incómodo dentro de la Unión Soviética que los trotskistas decían que era muy de derecha y los que estaban en la derecha dentro del partido, porque dentro del mismo partido socialista había derecha e izquierda,
No todo es tan simple, es más complejo de lo que parece. Los que estaban en la derecha del partido decían que era muy de izquierda. O sea, el tipo estaba en una postura muy similar a la de este libro. Ni acá ni allá. ¿Por qué? Porque es incómoda la postura. Y Stalin es un personaje muy interesante que cometió muchas atrocidades. No podemos negar que existió los Gulag, no lo podemos negar que existió la NKVD, ni que estuvo la Tribeira a su servicio, que Beria, bueno, la Triberia, ay, tiene un historial muy largo. De hecho, hay rumores de que Stalin ni siquiera quería dejar que su hija Svetlana se quedara con este hombre porque era un violín. Ahora, eh, centrándonos en Rebelión en la Granja, George Orwell la escribe. De hecho, también se dice que 1984 la escribió para quejarse del régimen estalinista o del autoritarismo o totalitarismo que existía dentro de la Unión Soviética. Que bueno, autoritarismo y totalitarismo no es lo mismo. No vamos a entrar en los totalitarismos. ¿Y de qué trata Rebelión en la Granja? El granjero, dentro de Rebelión en la Granja, simboliza el viejo régimen, ¿no? Los animales son figuras alusivas, por ejemplo, está el caballo, que es la fuerza laboral certificada, está el burro, que es la fuerza laboral no certificada, lo que es los trabajadores informales. Está las gallinas que representan a las madres, los pollitos que son los hijos, los perros que son la fuerza policial y los cerdos que son los políticos, que creo que es los cerdos como imagen de los políticos o aquellos que buscan hacerse con el poder, los interesados, los que ejercen la política desde un punto de vista del interés. Son unas analogías muy interesantes de parte de George Orwell. La trama empieza con que los animales son explotados por el señor Joe, que es el dueño de la granja, el granjero, y esto les da muy poca comida y los hace trabajar un montón. Y entonces los animales se reúnen en el corral y van a adquirir filosofía, van a adquirir el punto de vista del cerdo más viejo y gordo de la granja, que es el viejo mayor. El viejo mayor es el cerdo más viejo y el que más premios le ha tocado vivir. Es básicamente la figura del filósofo o del ideólogo, que él dice muchas cosas, por ejemplo, de que todos los animales son creados iguales, que es una de las partes más importantes de Rebelión en la Granja, ¿no? Él da la filosofía a través de la cual los animales se van a rebelar contra los humanos. El viejo mayor dice muchas cosas, por ejemplo, de que los animales son creados iguales, que todos los animales que caminan a cuatro patas, que pueden volar o que pueden nadar, están dentro de esa misma igualdad, menos los que caminan a dos patas, o sea, los humanos no pertenecen a eso, son el enemigo, son los que deberían de estar afuera, son quienes nos explotan, los que se aprovechan de nosotros. ¿Y qué ocurre? El viejo mayor deja su ideología, su filosofía y muere. Con la muerte del viejo mayor, que viene representando, por ejemplo, George Orwell, pues a lo que se dice muchos de los que analizan el libro dicen que representa a Lenin o a Marx, que dejan a la ideología marxista y ya luego al fallecer, pues ya la gente hace lo que quiera con ella. Yo creo que representa a todos los ideólogos, a todas las personas que en su mente tenían una gran idea que podía cambiar el mundo, luego llega otra persona, se aprovecha de ella y hace lo que quiere con ella. Muere el viejo mayor. ¿Y qué ocurre? El trato del señor Joe se vuelve todavía más peor porque es un viejo borracho, va, no le da comida a los animales, les pega, los agarra chingazos. Y entonces los animales liderados por Snowball o Bola de Nieve, que es un animal, es un cerdo, es uno de los cerdos que le tocó conocer al viejo mayor, empieza a hablarle a los animales de que deberían de buscar un nuevo camino ellos, de que ellos pueden contra el granjero, de que ellos pueden expulsar a los humanos y hacer una sociedad más libre y más justa. Es una figura carismática, es un líder carismático. Y a su lado está Napoleón, que es un cerdo que es más estratega, es el que va a liderar muchas cosas, pero es más cerrado, es más cascarrabias, es más totalitario, es más lo que yo quiero hacer. Empieza la rebelión, los animales se rebelan contra los humanos, les ganan a los humanos y Snowball se vuelve el nuevo líder de la granja. Y de momento podría decirse que
va todo bien. Al principio se tratan de implementar las ideas del viejo mayor, todo va más o menos, Snowball medio que cumple, pero poco a poco las demandas de los animales empiezan a crecer y Snowball tiene que empezar a volverse un demagogo. Es aquí cuando entra uno de los núcleos de lo que estuve hablando, la necesidad. ¿Qué es la necesidad? La necesidad puede ser tanto objetiva como subjetiva y es lo que determina la economía. La economía nace a partir de la necesidad. No solamente la oferta y la demanda. La oferta y la demanda se basa en suplir necesidades y la necesidad puede ser la comida, el agua, tener un hogar, tener una vivienda, incluso tener pareja. La necesidad de tener convivencia social y a partir de ello viene todo lo demás. Pero las necesidades también pueden ser subjetivas. Por ejemplo, y en especial, las emocionales, lo que viene siendo el afecto, lo que viene siendo el tener cierto prestigio, el tener cierto privilegio. Por ejemplo, el teléfono, los teléfonos de Apple, curiosamente estoy grabando en uno, no es solamente lo técnico o lo que te vaya a servir, es necesario tener un teléfono en la actualidad. Sí, porque necesitas comunicarte, necesitas estar hablando, necesitas estar al corriente con lo que sucede a tu alrededor y que pueda contactarte la gente con facilidad. Pero la marca muchas veces es algo subjetivo y muchas veces, por ejemplo, en el caso de Apple, es algo de mostrar que yo tengo fulana marca, yo tengo este estatus y eso es subjetivo y se puede, esa es la parte del ser humano que se puede malear, ¿no? ¿Qué ocurre? Snowball entra en un conflicto dentro de lo que podría decirse la administración que las necesidades son infinitas y los recursos son finitos. Y se da cuenta que no puede satisfacer todas las necesidades de los animales de la granja y que tiene ciertos proyectos, ¿no? Los animales vivían bien a gusto, o sea, les dio horas de descanso, les dio más comida, les dio que esto, que lo otro, y llega un punto en el que ya su gobierno, o sea, su forma de administrar los recursos del Estado, o sea, toda la granja, el Estado es la granja, se vuelve ineficaz o necesita dar ciertos pasos. Y es aquí cuando él tiene pensado hacer un molino. Y el molino va a servir, es un proyecto que puede servir. El molino puede representar cualquier megaproyecto que tenga un gobierno, puede ser un tren, puede ser un aeropuerto, guiño guiño. Y Snowball trata de que los animales se pongan a trabajar. Pero ¿qué ocurre? Los animales están muy cómodos y quiere que trabaje horas extra. No, y ya los recursos, la vida que les dio, pues ya también empieza a jugar un poco en su contra. ¿Y qué pasa? Que empieza la oposición. Napoleón empieza a criticar a Snowball. Napoleón, una vez termina la rebelión, se vuelve la oposición al régimen de Snowball. Es aquí cuando ya hablo o ya entro a lo que decía que Snowball se vuelve un demagogo porque empieza a hacer muchas promesas, muchas irreales, como de que es que cuando hagamos el molino vamos a tener más energía, vamos a tener más alimento y cuando llueva no nos va a caer el agua porque las aspas del molino van a hacer que el agua se vaya para otro lado y va a amanecer todos los días, van a ser muy productivos y que no sé qué. Puras propuestas irreales de la cual ninguno tiene constancia. Pero ¿qué ocurre? Que los animales en parte acceden hasta que Napoleón decide aventarse un golpe de estado. Napoleón hace su golpe porque luego de la guerra de la rebelión muchos de los perros murieron pero quedaron sus cachorros y Napoleón lo que hizo fue agarrar a los cachorros y adoctrinarlos. Luego del adoctrinamiento estos cachorros crecen, se vuelven perros y Napoleón los usa para tomar el control de todo y expulsar a Snowball. Snowball se vuelve una figura en el exilio, lo que pasó con Trotsky, por ejemplo, y Napoleón se asegura de mantener al Estado bajo coerción. Es decir, empieza no solamente a ofrecer cosas, sino a crear narrativas en las cuales Snowball se vuelve el enemigo y todo lo que está mal. Si llueve, es culpa de Snowball. Si se cae, se cae el techo, es culpa de Snowball. Si falta comida, es culpa de Snowball. Todo es culpa de alguien que a veces ni siquiera está o que ya no tiene el poder que tenía. Esto se repite en 1984 con la figura de cierto personaje que no recuerdo el nombre, pero el gran hermano y todo el sistema
del partido lo señalan como el causante de todos los problemas. Si pasó esto, es culpa de él. Si pasó lo otro, es culpa de él. Se hace un malo o un malvado dentro de la historia. Y es aquí cuando ya entramos al maniqueísmo social. El maniqueísmo social no surge de la noche a la mañana, surge cuando una narrativa o un grupo necesita a alguien a quien señalar. Voy a poner un ejemplo histórico que es muy común por algún motivo, y es la señalización de los judíos o los pueblos semitas. Cuando Alemania, ellos fueron el enemigo, eran el causante de todos los problemas por los cuales Alemania había perdido la Primera Guerra Mundial y había sido humillada por las potencias europeas, al igual que el comunismo, que era una ideología de débiles. ¿Qué estás haciendo ahí? Estás haciendo un ellos y nosotros. Y nosotros, cuando hablamos de algo como algo extraño, lo que haces es crear una entidad aparte. Cuando existe un nosotros, o sea, y un ellos, haces que ellos sean un ser extraño. Y ese ser extraño puede convertirse en un monstruo. Es algo que, por ejemplo, yo estoy tratando de abordar en otro de mis libros que se llama Buenos Salvajes, que trata de visitar todo esto que acabo de decir, pero de un punto de vista más de la época de los cazadores-recolectores y principios del Neolítico, en el cual existe un grupo de humanos que son señalados como ellos. Y esos ellos debemos mantenerlos a raya para que no acaben con nosotros porque los vemos como unos desconocidos. Dentro del libro tiene un sentido, pero cuando lo extrapolas al discurso político o a la realidad social, es turbio. Porque ¿qué haces cuando tú empiezas a hablar de un ellos y nosotros? Número uno, sirve un discurso. Ok, sirve un discurso. Número dos, haces que la persona sea capaz de cometer atrocidades porque no son humanos. Cuando pones una frontera entre nosotros los buenos, nosotros los que respetamos lo que es correcto y lo que debe de ser, haces que ellos representen todo lo que está mal. Y cuando algo está mal o algo no funciona, debe ser eliminado. Y eso es una conducta que se viene desde el CENI de nuestra especie, desde aquí de la cabeza. ¿Por qué? Porque existe la amenaza. Somos animales todavía. Hemos evolucionado. Por ejemplo, la lectura no es un hábito ni tampoco es algo natural. La lectura y todo lo que viene siendo la comunicación escrita es algo que surgió hace como unos 8000 años, o sea, no es nuevo. Bueno, no es nuevo ni tampoco es muy viejo. No hemos tenido la capacidad biológica para adaptarnos a que sea ya un hábito porque nuestro cerebro no está acostumbrado a leer. El cerebro humano lo que hace es que trata de traducir todo lo que estamos viendo y generar imágenes para comprenderlo, pero nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, a la comunicación oral, a lo que viene siendo yo hablándote a ti, y es por eso que muchas veces cuando vemos un post como los míos, que son mucho texto, no tenemos el mismo tipo de enfoque. ¿Ok? No es que, no es que la lectura sea un hábito natural. Debe ser promovida, la lectura debe ser promovida porque es muy importante y de hecho se ha demostrado científicamente que ayuda, por ejemplo, a inhibir el estrés y a que el cerebro pues se regule, o sea, hace que el estrés baje, hace que uno se pueda tranquilizar más, pero no es algo natural y es algo que es más de acostumbrar al cerebro a. No es como hacer ejercicio, mantener una vida física activa. Ahora volviendo a este tema, ¿qué ocurre cuando haces un ellos y nosotros? Nosotros tememos a lo desconocido. Es un temor muy profundo del ser humano el temer a lo desconocido. Cuando tememos a la oscuridad, y lo mencioné en el primer episodio del podcast, se debe a que no tememos a la oscuridad per se. Tememos a lo que pueda ocultarse en ella, a lo que pueda estar ahí, a lo que nos pueda acechar en la noche y cuando estemos desprevenidos nos brinque y nos mate o nos devore, ¿no? Tememos a lo que no comprendemos, tememos a lo que es una amenaza hacia nuestra existencia. ¿Qué pasa cuando yo como político te empiezo a decir que fulanito de tal es una amenaza a tu existencia? Él es el culpable de que tú no tengas trabajo. Él es el culpable de que tu vida sea como es el culpable de que tú no tengas una casa, es el culpable de que tú no vivas dignamente, es el culpable de que nuestro país esté como esté. Ese grupo que está ahí
es el culpable. Ese grupo, que es unos cuantos, es el que nos tiene a todos los demás en la opresión. Ellos son los culpables, ellos son el sistema, ellos son los que nos están sometiendo, ellos son la opresión. En algunos casos puede que se base en cuestiones reales, pero cuando se vuelve una narrativa, y la narrativa muchas veces es subjetiva y entra en el cerebro, puedes hacer cosas horribles. Y justificas al sistema o a aquel que pone la narrativa para hacerlas. Porque muchas veces lo que existe detrás de estas narrativas, de lo que existe detrás de estos sistemas totalitarios o dentro de estas ideologías tan radicales, no son personas malas o que sean malvadas porque quieran hacerte un daño, que sean unos psicópatas que quieran solamente ver el mundo arder. No, muchas veces son personas que realmente tienen miedo, que tienen familia, tienen aspiraciones y que tienen seres a los que aman, pero ya no te ven como un ser humano. Si tú no estás con ellos, entonces estás en su contra, porque te ven como una amenaza. Y ese es el mayor peligro de los sistemas o las narrativas, mejor dicho, totalitarias. Y no todos creen estas narrativas. Por lo general, quien las impulsa está dentro del grupo privilegiado que le beneficia que tú creas esa narrativa. Porque realmente quienes tienen el poder o quienes buscan tener el poder no lo hacen porque no, es que yo tengo una agenda social muy elaborada. Sí hay idealistas, dentro de los movimientos sí hay idealistas, pero también hay gente muy pragmática y gente que dice, vamos a aprovecharnos de que esta gente cree esto y vamos a impulsarnos a nosotros mismos para tener el poder, ¿no? ¿Y por qué la gente busca el poder? Eso es algo que mucha gente, muchos filósofos, muchos pensadores han visitado. Por ejemplo, Foucault, que habla de su panóptico del poder, que es algo que está. Y yo lo abordaré un poco desde el banalismo. ¿Qué es el banalismo? Porque lo he mencionado muchas veces en mis redes, lo he mencionado en mis posts de Instagram y hasta he subido en el Drive algunos textos que hablan del banalismo. El banalismo es un marco de pensamiento muy amplio que estoy elaborando, el cual trata de ser no solamente ideológico, sino también preideológico y posideológico. Y dices tú, ay, estás bien pretencioso de más, que posideológico, eso es algo que nomás hacen los pretenciosos, como el tipo que es el asesor de Peter Thiel y que también es el que tiene la agenda para el gobierno de Donald Trump. ¿Tú qué sabes? No te has graduado ni de ciencias políticas. Aguarda, amiguito. O amiguita, lo que tú quieras. Preideológico, porque trato de abordar las cosas desde antes, o sea, ¿qué es lo que lleva a que se forme esto? ¿Qué es lo que nos lleva a pensar esto? ¿Por qué crees lo que crees? Y luego posideológico porque trata de aportar a lo que ya está. O sea, pre para saber por qué y post para saber qué más. ¿Qué más le puedes añadir? ¿Cómo evitas que esto se convierta, por ejemplo, en la misión que tiene el banalismo? Un catalizador para que todos nos vayamos a la miseria porque a alguna persona con hambre de poder se le ocurre apretar un botón rojo y todos explotemos por los aires como pasó en Fallout. ¿No? Todos estos libros que pongo aquí son la narrativa de las lógicas totalitaristas porque estas lógicas se ven en todos estos libros. Por ejemplo, en la Rebelión de la Granja ya hablé, Napoleón hace su régimen totalitario, luego golpe de Estado y llega un punto en el que los animales o creen en él o tienen miedo o ya se acostumbraron al sistema. Los tres son perjudiciales al mismo tiempo. 1984 nos habla ya de una sociedad sometida bajo este totalitarismo, donde incluso el significado y el simbolismo de las palabras ha cambiado. La paz es la guerra, la esclavitud es la libertad y la igualdad no existe. 1984 nos muestra cómo un orden totalitario y político, a través de las narrativas del partido o de lo que quieran imponer, subvierten o cambian el simbolismo y el significado de las palabras que nosotros entendemos. Porque cuando yo te digo mamá, tú puedes pensar en tu mamá, en la mamá de alguien más, tú entiendes el significado afectivo, socioafectivo y cultural que significa mamá. ¿Qué pasa si yo te digo que mamá significa otra cosa? Que mamá, por ejemplo, no es la mujer que te trajo al mundo, sino un útero artificial el cual fue diseñado para ti, para que tú seas un individuo
que desde tu nacimiento ya fue concebido para cumplir una tarea específica y que la felicidad tuya está sostenida a lo que la sociedad busque de ti. Un mundo feliz. Puedo cambiar lo que significa que seas tú como persona, incluso algo tan, pues, que tú no decidiste, como puede ser qué género naciste o qué eres al nacer. Por ejemplo, si eres mujer, cuento la criada. Si yo como orden, como discurso totalitario, como discurso político, lo que trato de hacer es que tú asumas ciertas características, que tú agarres cierto rol porque es el que te corresponde a ti por la forma en la que naciste, algo que tú ni siquiera escogiste, que fue algo biológico, que fue algo procedimental, que por casualidades de la vida y del guión tú terminaste siendo, por ejemplo, un hombre, una mujer, X o Y. Tú tienes que cumplir rol X, tú tienes que cumplir esto, lo otro, tú tienes que encargarte de la familia, tú tienes que encargarte de cocinar. Todo porque naciste en un cuerpo que tú ni siquiera escogiste, ¿no? Como dijo, ¿cómo se llamaban? Déjenme me acuerdo, no me acuerdo si fue... Quiero que me ayuden a buscarlo porque es una frase atribuida, no me acuerdo si a Schopenhauer, pero es que desde el momento en que tú naces y escogieron tu religión, tu nacionalidad, tu sexo y cómo va a ser los primeros años de tu vida. Son cosas que tú no eliges, son cosas con las que te formas y tú vas a defender o a veces morir por esos principios a capa y espada, aunque tú nunca tuviste la libertad de escogerlos. Dentro del evangelismo eso le llamo libertad condicionada. ¿Por qué? Porque a final de cuentas siempre hay un espacio de maniobra que es lo que nos da poder a nosotros mismos. El poder es capacidad de acción y ese margen de maniobra es la libertad, ¿no? Vivimos en un marco condicionado en el cual tanto nuestras acciones como las de los demás acarrean consecuencias y esas consecuencias nos generan responsabilidad. Pero siempre y cuando podemos actuar, existe la libertad. La libertad es acción, la capacidad de actuar. Y hasta cierto punto, al ser el poder capacidad de acción, también es una cadena. Y es por eso que muchos buscamos el poder, porque el poder no es un beneficio ni tampoco una finalidad por sí misma. Es como el dinero. Tú no quieres dinero solamente porque quieras un montón de dinero. Puede que sí. Puede que tu finalidad sí sea, ay, no quiero ser multimillonario y poderme tirar como Rico MacPato en un estanque de monedas. No. Siempre se utiliza como el medio para un fin y el poder se utiliza muchas veces como el medio para un fin. ¿Por qué? Porque es un medio, es una herramienta. El poder es una herramienta y una narrativa te ayuda a conseguir esa herramienta o amplificar la capacidad de esa herramienta más fácil, ¿no? Porque muchos de los individuos, por ejemplo, los cerdos, cuando se adueñaron de la granja, lo hicieron ¿por qué? Porque querían los privilegios. Llegó un punto en el que tal vez sí estaban de acuerdo con los principios del viejo mayor y toda su filosofía, pero luego cuando conocieron los privilegios que les otorgaba el estar al nivel de los humanos, ¿qué pasó? Se corrompieron y llegó el punto en la novela, o más bien en el cuento, que los animales seguían siendo iguales, pero unos eran más iguales que otros. Y es aquí cuando, por ejemplo, tenemos a Fahrenheit 451, que en Fahrenheit lo que no se sabe en qué punto se empezaron a quemar los libros, el conocimiento, lo que era la tradición escrita, ese espacio para nosotros cuestionar o fomentar el pensamiento crítico. Se ve reemplazado por lo que viene siendo lo emocional, lo mismo que en 1984, cuando es el Día de la Ira, es una exaltación de las emociones más primitivas o más primigenias del ser humano, que es la ira, el coraje, la adrenalina que te hace sentir, el decir, oh, voy a agarrarme a chingazos con alguien, voy a matarlo, voy a destazarlo ahorita mismo, quiero violencia. La violencia es una sensación, o más bien una parte de la conducta humana y animal, que es pues algo que con las normas y todo lo que viene siendo el comportamiento social se regula. Pero ¿qué pasa cuando yo te digo, tú puedes ser violento por un tiempo? El día de la ira sirve para que saques todo ese coraje, toda esa ira hacia una persona porque él es el causante de todos sus problemas, incluso los más sencillos, hasta si se te cayó la tapa del refresco en el excusado. Eso, hasta lo más ridículo, todo es culpa de él. Hasta se me cayó la pluma, me enojé de tanto que se me cayó la pluma o el plumón.
Y es que todo esto, el cómo una narrativa totalitaria necesita que haya una necesidad y luego imponerte un bueno y un malo, o sea, ellos son los buenos y ellos son los malos, para que tú te sientas parte del discurso, se ve también involucrado con la identidad. En la narrativa totalitaria, la identidad es muy importante. Porque a mí de qué me sirve, a mí como sistema totalitario, ¿qué me sirve venderte todo esto si tú no te sientes parte de esta narrativa? Tengo que decirte, es que tú eres parte del pueblo sabio y justo que tiene que acabar con estos opresores que nos vienen a someter y que son los que nos tienen a todos agarrados por los tanates. Pues no. Estas narrativas lo que necesitan es que tú el que está viendo esto, te sientas identificado, que sientas que si una persona critica al sistema, te está criticando a ti, porque necesita darte pertenencia y es por eso que se hace figuras paternalistas, porque tal y como dije cuando comencé todo este episodio, es necesario que tú sientas que esto es más que una lucha y es tu familia, que es tu núcleo, que es parte de tu identidad, que esta lucha, que este estado, que este sistema es parte de ti. Y que se vuelvan tan unidos el uno del otro que tú, cuando quieras salir, no puedas porque hay una dependencia emocional. Porque ellos se apropiaron de tu necesidad de pertenecer, que es una necesidad subjetiva y que ellos supieron moldear. ¿Y quién es el que se beneficia o quién es? El grupo que está en el poder. Porque son los que necesitan que la narrativa siga y siga y siga y que consuma más y más personas. Y los que estuvieron antes de que todo esto empezara, o sea, las personas más mayores, puede que todavía tengan tiempo de pensar, de juzgar todo lo que están viendo, pero los jóvenes no, porque los jóvenes, en su sentido de que van a rebelarse contra un sistema, si tú le das un enemigo en el cual enfocarse, como en los, o sea, los jóvenes pueden servir como una masa de energía que tú le das una dirección y si tú controlas la dirección a la que vaya toda esa energía, tú puedes decirles, es que él es el culpable, él es el que nos somete, él. ¿Por qué creen que Hitler tenía juventudes hitlerianas y los adoctrinaban desde muy niños? Que les decían, los enemigos son los judíos, los enemigos son los que están en contra del partido, los que están en contra de Alemania, los que están en contra del Führer. Porque si controlas a los jóvenes, si les enseñas que el mundo solamente se divide en algo tan simple, en algo tan banal como una lucha entre una izquierda y una derecha, entre un bueno y un malo, entonces ya puedes controlar todo su discurso. Si le dices que el culpable de todos sus problemas eres el cerdo capitalista o el cerdo acá, el cerdo lo otro, podemos evadir también responsabilidad como grupo que o está en el poder o que quiere el poder. Por eso es que no es tan simple la lectura de los libros de George Orwell. Y por eso es que muchas cuestiones no son tan simples como decir es culpa de fulanito o de sutanito. Muchos de los problemas sociales que nosotros enfrentamos, que nosotros tenemos, son más complejos que solamente poner toda una lucha entre dos bandos que representan el bien y el mal dependiendo de en qué bando te identifiques y en qué bando estés. Muchos de los problemas de este país, por ejemplo de México, no son problemas que empezó o el gobierno anterior o el gobierno pasado, son problemas que están muy metidos en nuestra sociedad, incluso desde la independencia, nuestra normalización de la violencia, nuestra normalización de ese paternalismo estatal, el presidencialismo, el cómo dejamos que todo esté en las manos del presidente o cómo es que nos dejamos convencer por otros partidos, cómo la esperanza, cómo juegan con nuestra esperanza, con nuestro sentido de cambio. Todo ese discurso beneficia a unos cuantos. Y no importa si esos cuantos están en fulana parto o en sutana, porque ellos hasta cierto punto son también víctimas de otra bestia. Y esa bestia se llama ambición. Aquí parece que me quiero aventar un discurso moral muy amplio, muy de que no, es que todos son víctimas, no.
No debemos justificar. Tenemos que entender lo que ha motivado a las personas a buscar ciertas cosas, pero no tenemos que justificar. ¿Por qué? Porque todos somos responsables de nuestras acciones y de lo que cometemos en este mundo. Todo lo que hacemos tiene que una reacción. Toda acción posee una reacción. Y eso no limpia que, por ejemplo, lo que hicieron los cerdos estuvo de la fregada. Porque a final de cuentas ellos también hicieron atrocidades. Napoleón incluso en la narrativa de Rebelión en Granja empezó a caminar a dos patas, aprendieron a caminar a dos patas como seres humanos, que era justamente el enemigo que tenían que vencer, se transformaron en el propio enemigo. Sino que se trata de entender que la vida es mucho más compleja que la lucha y de que si queremos ver un cambio en nuestra sociedad, debemos empezar haciéndonos responsables, no solamente responsabilizar. Porque ay Dios. Porque responsabilizar y echar la culpa a otra persona de lo que nos pasa o hacerla el chivo expiatorio de todos nuestros problemas no es la solución. Es parte del problema. Porque cuando esa persona que quiere aprovecharse de ti sepa que tus problemas pueden ser señalados a alguien más, es entonces que ya valió madre todo. Porque la manipulación lo que busca es hacerte sentir esa dependencia y de que tú no estás mal, los demás están mal. Y cuando lo extrapolas a un partido, a una ideología, entonces ya todos perdimos. Porque vas a defender esa ideología, ese partido y ese dogma como tu nuevo Dios, como tu nueva bandera y como tu nueva identidad. Y si llega el punto en el que ya no sepas diferenciar a ti como individuo, como ser, que tú no sepas diferenciarte tú como individuo de lo que es lo demás, que se pierda tu personalidad, que se pierda tus deseos, tus metas, con lo que comúnmente dentro de la política se le denomina como la masa, y esa masa está siendo liderada por un interés. Entonces, no solamente perdiste tú, sino que perdimos todos. Así que me despido por el día de hoy de este quinto episodio de Idionautas, que es tal vez otro de los más largos y otro de los más complejos y que tal vez muchos no estén de acuerdo conmigo. Muy probablemente, y es muy válido. Es muy importante que haya diferencias de opinión. Pueden coincidir conmigo, pueden no estar de acuerdo conmigo, pero siempre desde que otra cosa, el respeto. Porque el respeto es primordial para que la sociedad siga existiendo y como civilización podamos dar un paso adelante y no hacia atrás. Que todo este tipo de tendencias lo que buscan es que demos ese paso hacia atrás. Volver a la época en la que un faraón se ponía y decía tenemos derecho divino a mandarlos a ustedes para atrás. Es más importante el respeto que la tolerancia. Ay, no, ¿cómo vas a decir eso? La tolerancia es un límite, porque llegará un momento en el que yo ya no te tolere. La tolerancia es decir, ok, está bien mientras tú no te pongas a estarme fregando, ¿no? Y respetar es, está bien tu punto de vista, desenvuélvelo. Como dijo Voltaire, tal vez no esté de acuerdo con lo que tú dices, pero defenderé tu derecho a expresarlo. Ese es el respeto. No es tolerancia, es respeto. Porque la tolerancia en exceso también puede volverse intolerante. Me despido por el día de hoy. Espero que no se les haga muy aburrido esto. Hubo muchos cambios emocionales en todos estos minutos. Hubo un momento en el que sí me prendí genuinamente y que dije, yo voy a tumbar todo esto, no va a ser que este pizarrón va a salir volando ahorita. Pero fue un placer haber compartido este momento con ustedes y nos vemos en el próximo episodio de Idionautas, Navegantes de Ideas.